En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, te damos gracias de todo corazón, porque este día nos espera grandes cosas para realizar, grandes sorpresas, Señor, que nos tienes deparado, grandes problemas para resolverlos de mejor manera a nuestras capacidades. También te damos gracias, Señor, porque nos regalas el alimento espiritual, ese que nos ilumina todo nuestro ser interior y que nos transforma en las personas que tú quieres que seamos. Señor, danos capacidad para asimilar cuando menos algunas de las cosas que nos dictas al corazón para llevarlas a cabo en la ejecución, de amar a nuestros hermanos, amar a nuestra persona y alabarte por siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Teología del cuerpo, catequesis del Papa San Juan Pablo II, bloque 11, el verdadero significado de esponsal del cuerpo. Numeral 30, el dominio del otro como consecuencia del pecado original del 18 de junio de y el 22 de junio de 1980. Numeral 1. En el libro de Génesis, capítulo 13, describe con precisión sorprendente el fenómeno de la vergüenza que apareció en el primer hombre juntamente con el pecado original. Una reflexión atenta sobre este texto nos permite deducir que la verdadera vergüenza producida de la inseguridad absoluta ligada al interior del estado de la conciencia originaria en la relación recíproca entre el hombre y la mujer tiene una dimensión más profunda. A este respecto, es preciso volver a leer hasta el final el capítulo 3 del libro de Génesis y no limitarse al versículo 7 ni el texto del versículo 10 al 11, que constituye el testimonio acerca de la primera experiencia de vergüenza. Y aquí que después de esta narración se rompe el diálogo de Dios Yahvé con el hombre y mujer y comienza un monólogo. Yahvé se dirige a la mujer y habla en primer lugar a los dolores de partos que se dará en adelante, la acompañarán. Multiplicaré los trabajos de tu preñez, parirás con dolor los hijos. Génesis 3:16. A esto le sigue la expresión de la característica a la futura relación entre ambos, el hombre y la mujer. Buscarás con ardor, que te dominará. Génesis 3:16. Meditamos el punto 1. Sugiere el Papa que leamos todo el capítulo 3 del Génesis y es muy correcto. Hemos escuchado a veces sugerencias de algunos sacerdotes, de unos obispos, pero qué mejor a un gran hombre de letras que nos sugiera el contexto y el texto completo. A veces nada más leemos una parte de la Biblia. ¿Y qué encontramos en el capítulo 3? Pues las represalias por haber pues roto esa alianza originaria, ese amor que se tenía mutuo entre Dios y el hombre y toda la creación, y de momento la corrupción vino a acabar con toda esa relación y desde luego va a haber consecuencias. Aquí quiero que sepan, hermanos míos, que se nota, si es verdad que al principio se nota un amor puro en la creación del hombre, como cuando prepara el ser humano la llegada de su bebé, y se prepara con mucho cariño la ropita, las casas, las cosas, todo. Así Dios prepara al hombre y cuando llega, cuando lo forma, entonces lo trata con mucho cariño. Pero resulta que ese hombre histórico empieza a ser de las suyas. Con estas capacidades que ha tenido, rompe todo tipo de esquema y con ello las consecuencias. Las mujeres, en este caso, hemos visto la diferencia entre un hombre y una mujer, son a veces físicas, a veces también emocionales. No somos iguales,
somos iguales en cuanto a persona y valor y dignidad, pero físicamente o emocionalmente no somos iguales. Aquí vemos que la mujer va a estar sometida a dolores de parto y el hombre, desde luego, va a trabajar constantemente sin poder darle gusto o satisfacer sus necesidades. Constantemente trabajará y nosotros lo notamos apenas terminamos de almorzar, pero sabemos que la comida que viene a mediodía tiene un costo y la cena también tiene otro costo. A veces la mujer le ayuda al hombre y a veces el hombre se avienta el paquete completo. Esto es parte de esa esencia que nosotros desconocemos y lo encontramos en el libro de Génesis. Pero también habla de un sometimiento. Buscarás con ardor a tu marido y te dominará. Te dominará el ardor y te dominará el marido. Ahorita vamos a ver qué otra cosa nos sorprende. Meditemos. Vamos a leer. Número 2. Estas palabras, al igual que el libro de Génesis, capítulo 2, verso 24, tiene un carácter de perspectiva. La formulación incisiva de Génesis 3:16 parece referirse al conjunto de hechos que en cierto modo sugirieron ya en la experiencia ordinaria de la vergüenza y que se manifiestan sucesivamente en toda la experiencia interior del hombre histórico. La historia de las consecuencias y de los corazones humanos, las conciencias, comportará la confirmación de la palabra contenida en el libro de Génesis. Las palabras pronunciadas al principio parecen referirse a una minoración particular de la mujer en relación con el hombre, pero no hay motivo para entender como una minoración o una desigualdad social. En cambio, inmediatamente la expresión buscarás con ardor a tu marido que te dominará indica otra forma de desigualdad en la que la mujer se sentirá como una falta de unidad plena, precisamente en el amplio contexto de la unión con el hombre, a la que está llamado a los dos, según Génesis capítulo 2, verso 24. Hemos mencionado entonces que son dos cosas muy diferentes, dos personas muy diferentes. Por lo tanto, las consignas y la forma en que Dios le dice al hombre las consecuencias de sus actos, la mujer también tendrá diferentes consecuencias. Aquí vemos que no son diferentes, que a los dos son castigados, pero son castigados de acuerdo a su forma o a su capacidad y a su misión. También podemos ver en esta desigualdad, por decirlo así, sin que llegue a ser una desigualdad social, dice el Papa San Juan Pablo II, cómo es que la mujer estará sometida al varón, sometida emocionalmente. Esto en los últimos años hay una corriente social llamada feminismo desde los años 60, pero hoy más que nunca se ha estado como demostrando físicamente esa actitud de la mujer que se revela a someterse. Ella piensa que el hecho de estar en un matrimonio es estar sometida al varón y entre grandes cosas puede ser que sí. Sin embargo, no está sometida al marido, sino está sometida a su hogar, a sus responsabilidades, pero sobre todo al cuidado de sus propios hijos. Creo que hay un malentendido. No está sometida al marido porque en ocasiones el marido es un cero a la izquierda. A veces el marido no cuenta como tal. Es la mujer que a veces hace el rol de padre y madre y trata de mantener el equilibrio marital o el equilibrio hogareño para el bien de sus propios hijos.
ni siquiera para el bien suyo, porque de alguna manera la mujer a un estado de madurez ya no necesita ni de papá ni de marido, pero sí requiere de esa participación maternal para con sus hijos. Y es por eso que todos los días lucha, si es preciso, contra ella misma. Vamos a continuar con el capítulo, con el punto número 3. La palabra de Dios, Yahvé, buscará con ardor a su marido que te dominará, como dice Génesis 3:16. No se refiere exclusivamente al momento de la unión del hombre y la mujer, cuando ambos se unen de manera que se convierten en una sola carne, como dice 2:24, sino que se refiere al amplio contexto de las relaciones aún indirectas de la unión conyugal en su conjunto. Por primera vez se define aquí al hombre como marido, y en todo contexto de la narración ya vista, estas palabras dan a entender sobre todo una infracción en la pérdida fundamental primitiva de la comunicación de las personas. Esta debería haber hecho recíprocamente felices en el hombre y en la mujer mediante la búsqueda de una sencilla y una unión en hombre y mujer mediante la búsqueda sencilla para la unión en la humanidad, mediante una ofrenda recíproca de sí mismos. Y esto es la experiencia del don de la persona expresada en el alma y en el cuerpo, con la masculinidad y la feminidad, carne de mi carne, Génesis 2:23, y finalmente mediante la subordinación de esta unión a la bendición de la fecundidad de la procreación. Dice en el punto número 3 que por primera vez se llama al hombre como marido. Marido quiere decir casado, y que de verdad sorprende a propios de extraños como la misma palabra de Dios, que todos aquellos que creen en la palabra de Dios y se someten, está verdaderamente apegada a un dominio que, como vimos, está dominado más que al hombre, al ardor. Eso sí, creo que eso sí es muy posible, no tanto que esté sometida al hombre, sino al ardor. ¿Cuál será el ardor? Para que entendamos un poquito ese deseo desenfrenado. Ahora sí ya empieza la concupiscencia. Hay muchas formas de ir entendiendo ese fenómeno hoy en día. Claro que desde luego el Papa quiere que meditemos desde este punto de inocencia del Antiguo Testamento y como originalidad de toda esta masa social, a veces llamada machista, a veces feminista, y busca intereses personales. Pero aquí esos intereses convergen en un punto de la creación, y donde Dios mismo es el juez de esa aberración, haber cometido contra su propia voluntad. En este contexto, la mujer con sus capacidades se ve restringida y se ve dominada, aunque no siempre por el hombre, como hemos dicho. Punto número 4. Parece que en las palabras de Yahvé le dirigió a la mujer se encuentran una responsabilidad más profunda de la vergüenza que ambos comenzaron a experimentar después de la ruptura de la alianza originaria con Dios. Encontramos ahí, además de una motivación más plena de esta vergüenza, de modo más discreto y sin embargo bastante descifrable y expresivo. El Génesis 3:16 testifica como esa originaria beatificante unión conyugal de la persona que será deformada en el corazón del hombre de las concupiscencias. Estas palabras se dirigen directamente a la mujer, pero no se refieren al hombre, o más bien a los dos juntos. Punto 4. Meditamos. En esa forma en que Dios se dirige a la mujer hay una especie de trato personal. Por eso, repito, no somos iguales. Dios formó al hombre y lo trató de una manera. Dios formó a la mujer de la costilla de Adán y la trata de otra manera.
Ambos, ambos fallaron al mandato y aún así los trata de diferente manera. Se dirige a uno y se dirige a otro de manera diferente. Eso queda completamente claro para nosotros los que creemos en la palabra de Dios, que hombre y mujer no son iguales. Somos iguales en cuanto a creación de Dios, pero somos diferentes en aspecto, en la forma de pensar. Y en esa forma de pensar, en esa forma sentimental, hay una gran diferencia entre el hombre y la mujer. Es por eso que se entiende como que ese ardor te dominará. Punto número 5. Ya en el análisis de Génesis 3:7 hecho anteriormente, se mostró que en la nueva situación, después de la ruptura de la alianza originaria con Dios, el hombre y la mujer se hallaron entre sí más unidos y mayormente divididos e incluso contrapuestos a causa de la masculinidad y la feminidad. El relato bíblico, al poner el relieve el impulso instintivo que había citado a ambos a descubrir el cuerpo, describe al mismo tiempo la situación en que el hombre como varón o mujer, antes era más bien varón y mujer, se sienten como más extrañados del cuerpo, como fuente originaria de una unión de la humanidad, carne de mi carne, y más contrapuesto el otro precisamente besándose en el cuerpo y en el sexo. Esta contraposición no destruye ni excluye a la unión conyugal querida para el Creador, Génesis 2:24, ni por sus efectos procreadores, pero confiere a la realización de esta unión en otra dirección que será propia del hombre, que la consecuencia de esta habla precisamente Génesis 3:16. La mujer buscará con ardor a su marido, y el hombre que responde a ese instinto, como leemos, te dominará. Formarán indudablemente la pareja humana y al mismo matrimonio, como dice Génesis 2:24, más aún la misma comunidad de personas. Sin embargo, son ya algo diverso. No están llamados no solamente a la unión y la unidad, sino también amenazados por la insensibilidad de la unión y la unidad, que no cesa de atraer al hombre a la mujer, precisamente porque son personas llamadas desde la eternidad a existir en comunión. A la luz del relato bíblico, el pudor sexual tiene su significado que está unido precisamente a la insaciabilidad de la aspiración a realizar la recíproca comunión de persona de la unión conyugal del cuerpo. Génesis 2:24. Meditamos el punto 5. El hombre y la mujer diseñados de forma igualitaria, pero después de la caída empiezan ellos mismos a experimentar algo diverso. No es que el hombre de alguna manera haya buscado la desigualdad. Esa desigualdad se da por el hecho de que el hombre descubre en su cuerpo algo diferente. También debemos entender cómo experimentar con su cuerpo. Antes tenían un cuerpo, pero no le ponían muchísima atención. Es como si tú fueras niño y vieras tu casa y hay cosas, pero tú no las detectas. Tú detectas a las personas. Sin embargo, al paso del tiempo, te vas dando cuenta que cada cosa tiene un lugar y que cada habitación de la casa tiene un nombre y que es utilizado para ciertas cosas. Por ejemplo, la habitación es para dormir, la cocina es para cocinar, la sala es para regocijarse un poco y así por el estilo. Hay una puerta de entrada, hay una puerta de salida, hay un baño. Así también el ser humano va a empezar a descubrir cosas que no había puesto atención
como necesidades biológicas, y entre ellas necesidades biológicas secundarias como la sexualidad. Y en esta parte dice que es la unión conyugal del cuerpo. Nótese que el ser humano no es solo sexo, es un conjunto de, como dice el Papa, la constitución somática, un conjunto de células formando órganos que él mismo desconoce cómo funcionan en su interior. También hay sentimientos y emociones que él no se percata, pero que son parte de una realidad. El hombre, pues, para tener una relación, debía haber experimentado cierta atracción, alguna erección, pero que él no sabía que eso sucedía. La mujer, por su parte, antes de la procreación, esa preparación que llamamos menstruación, es algo que le sorprende, quizá no sabía y ahora lo tienes que experimentar. Son cosas totalmente diferentes, tanto del uno como del otro. Terminamos. Punto número 6. Todo esto parece confirmar bajo varios aspectos de que la base de la vergüenza de que el hombre histórico se ha hecho partícipa de esta triple concupiscencia que data desde la primera carta de Juan capítulo 2 verso 16, no solo la concupiscencia de la carne, sino también la concupiscencia de los ojos y del orgullo de la vida. La expresión relativa de dominio, él te dominará, que leemos en el Génesis 3:16, nos indica acaso esta última forma de concupiscencia, el dominio sobre el otro del hombre como la mujer. ¿Acaso no cambia la esencia de la estructura de comunión con la relación personal? ¿Acaso no cambia la dimensión de esta estructura algo que se hace al ser humano como un objeto, en cierto modo concupiscencia de los ojos? He aquí que los interrogantes que hace la relación sobre la palabra de Dios, según Génesis 3:16, estas palabras pronunciadas casi en el umbral de la historia humana después del pecado original, nos develan no solo la situación exterior del hombre y de la mujer, sino también nos permiten también penetrar en lo interior de los misterios profundos de su corazón. Vemos aquí que el término dominio, él te dominará, es para nosotros es la capacidad de controlar a otra persona. Y aquí también el Papa menciona que si acaso no es otro tipo de concupiscencia, el deseo desenfrenado de dominar a la otra persona. Y acá entre nos, aquellos que estamos casados, nos damos cuenta que es un rol diario en que el hombre quiere dirigir o busca dirigir, pero también es la mujer. Y también aquel que es sometido no siempre está de acuerdo y por lo tanto hay una lucha, una pugna por el dominio del mando. O algunas veces la mujer dice o aparenta tener una sumisión y al ratito tiene otra forma de ser y mantiene algunas cosas en silencio. Eso es un acto de rebeldía y al final de cuentas es una negación al dominio, porque al final de cuentas no debería de haber esa capacidad de dominio sobre la otra persona, pero es parte, como dice el Papa San Juan Pablo II, de la concupiscencia de los ojos, el querer dominar a otro. Aprovechando, dice una hermana de la Iglesia Católica que el matrimonio es como cuando se unen dos yuntas de bueyes, una yunta de bueyes, uno es el bruto y otro es el manso, y entonces en una relación, ¿cuál es el bruto y cuál es el manso? La pregunta aquí vamos a parar: ¿quién eres tú? ¿Eres el bruto o eres el manso? A Jesús por María, Ave María.